Retomamos el noticiero central de la televisión pública argentina, hoy en un día especial, y lo hacemos tal lo prometido con el tema de la energía y las tarifas del gas. Estamos con Emilio Pud, especialista en el tema energético, ex secretario del área durante el gobierno de Alianza y actualmente es director por Estado en YPF. Así es. Pudo compartir los anuncios. Uno de los más importantes es que se va a fijar un tope para los usuarios residenciales del 400% en la factura total, no como se había anunciado antes, que era sobre el cargo de consumo variable, pero en relación, anunciaron ahí Peña y Aranguren, al bimestre del consumo, digamos, de ese mismo consumo el año pasado, porque este año se disparó el consumo porque hubo meses fríos. Claro. Sí, lo que significa que el subsidio va a tener que ser mucho mayor, porque el crecimiento por mayor volumen demandado con respecto al bimestre del año pasado, que no fue frío, ¿no? Va a hacer que, bueno, muchos pasen el 400% y la diferencia se hace cargo el Estado, es decir, todos los argentinos, a través de subsidios que significan algo que lo pagamos, a lo mejor indirectamente, pero que lo pagamos. Pero para que sea un poco más gradual y no repercuta tan violentamente, claro, y genere las quejas, claro, y protestas que está generando en todo el país. Seguro. ¿No? Yo pienso que hay que buscar estos paliativos, estas medidas atenuantes, pero de ninguna manera renunciar al objetivo que es de sanear las tarifas y que lo que uno paga refleje los costos. Pero ¿cómo se puede hacer después de un atraso tan grande de 12 años? Bueno, en este año a lo mejor se llega a un 70-80% de actualización y el año que viene habrá que hacer el otro tanto, explicándole a la gente que es mucho más nocivo para toda la sociedad los subsidios que una tarifa real. Entonces hay que ver en qué momento podemos llegar a tener una tarifa sana que refleje los costos, porque acá hay una enfermedad que metió el populismo, que es que las cosas no hay que pagar a lo que cuestan. Sí, pero la gente no puede pagar realmente, ingeniero. Bueno, pero por eso ahora se están tomando estas medidas correctivas, hay tarifa social y están estos topes, que no sé si es la mejor medida o no, pero se está atendiendo al reclamo que significó no haber tenido en cuenta el aumento abrupto que tuvo el consumo en metros cúbicos, porque eso fue la cosa. Si uno, fíjense en las facturas de ustedes, lo que consumieron en verano y lo que consumieron después cuando vino el frío. Es casi 10 veces mayor. Ahora, pero también de cualquier manera, si la gente no lo puede pagar, igual ese dinero no se recauda en la práctica, porque como se dispararon las facturas que estaban llegando, muchas personas quedan afuera, digamos, de la posibilidad de pagarlo, ni siquiera es que haciendo un esfuerzo. Y acá viene mi otra pregunta. El ministro Peña mencionó la georreferenciación para la luz en barrios vulnerables. ¿Por qué no se podía aplicar directamente la tarifa social en aquella población que ya se sabe que porque recibe una asignación por la ubicación? Porque la gente se queja que para hacer el trámite hay largas colas, que no lo reciben, o sea que gente que aplica por la tarifa social no la puede tener. Sí, es un método más preciso, ¿no? La georreferenciación, pero lo que se busca es asistir a aquellos que realmente no tienen capacidad de pago. No el consumo. Anteriormente lo que se hacía era se subsidiaban a aquellos que consumían menos, ¿no? Y no es así porque puede ser una persona que viva en Barrio Norte y que tenga una casa en otro lado y consuma poco y entonces también tenía subsidio. Pero otra cosa a la que hay que aclarar y a la que hay que llegar es que el subsidio tiene que ir a la demanda, no a la oferta, ¿sí? Entonces hay que definir bien qué segmentos de la población no pueden pagar y de alguna manera devolverle el dinero o a ellos cobrarle menos y por otro lado el Estado no le paga a las empresas, sino como había pasado, no sé si se acuerdan, con la garrafa. ¿Se acuerdan que había una garrafa social? Sí. Pero que en realidad nadie cobraba socialmente y entonces se le reconocía a la gente que era carenciada, que no podía pagar, ¿no? Un monto que se le daba en efectivo para que pudiera compensar el valor de la tarifa social con el valor de mercado de la garrafa. Ahora, ingeniero, le consulto, la gente ya puede ir a ver cuánto pagué el bimestre del año pasado, sumar el 400%, saber cuánto va a pagar, o todo queda y depende de lo que resuelva la Corte Suprema después del recurso extraordinario a presentar el Poder Ejecutivo mañana? Bueno, no hay que sumar el 400%. El 400% es el tope para aquellos que consumen más del 400%. Pero es la enorme mayoría con este otoño tan frío. Sí, no sé. Hay que multiplicar por 5, que es una Igual cifra. se va a regir con el consumo del bimestre del año anterior, claro, no con el consumo real actual de este último bimestre. ¿Es así? No, se fija cuánto fue hace un año, ¿no? Y eso no puede superar 5 veces lo que costó
el año pasado. Hay que multiplicar por 5 lo que uno gastó en el mismo bimestre del año pasado. El 400% multiplicar por 5. Exacto. Ahora, creo que se está buscando la forma de no judicializar el tema para no postergarlo, y además no tiene sentido. Pero que si la Corte, discúlpeme, si la Corte rechaza el pedido que va a hacer mañana el gobierno, ¿qué pasa con el anuncio que acaba de hacer? Y bueno, va a haber que esperar a que siga todas las instancias y se llegue a la Corte, ¿no? Pero no es una buena señal. Yo creo que esto hay que arreglarlo administrativamente, políticamente, y no ir todo a la Corte, ¿no? Me parece que no es lo que se estila. No soy abogado, ¿no? Pero me parece que no es lo que corresponde. El gobierno mañana va a presentar el recurso ante la Cámara Federal de La Plata, que fue la que frenó los aumentos de gas en todo el país, y ahí estaría la instancia después de ir a la Corte. Es necesario porque hubo una falla en ese fallo, valga la redundancia, que es que se deja sin efecto la tarifa social. Al anular ese... Bueno, por eso el gobierno explicó que iba a presentar el recurso, porque ahora se suspendió la tarifa social. El gobierno dijo que hoy por hoy, aun cuando Argentina quisiera importar más gas, en la práctica no podría, aún teniendo los recursos. ¿Por qué es esto? Bueno, la mala política que hizo el gobierno kirchnerista, ¿no? Que yo la llamo una energía populista, que fue fomentar el consumo descuidando cómo se abastecía ese consumo, ¿no? O sea, las inversiones necesarias para hacer ese consumo, hicieron que de ser un país exportador seamos un país importador, y fue creciendo tanto la demanda, ¿no? Y la producción está planchada, la producción local de los pozos nuestros, que tenemos que ir a la importación. La importación hoy, gracias a la tecnología, se puede hacer por barcos. Y puede venir, qué sé yo, de Nigeria, puede venir de Trinidad de Trinidad y Tobago por barco, no. Lo de que viene de Bolivia es el gas como lo tenemos nosotros, que viene por un caño, se inyecta al gasoducto del norte y después viene y se distribuye acá. Pero está limitado. Nosotros tenemos un convenio de 19 millones de metros cúbicos por día de Bolivia y nos estuvo dando 9 millones, ¿no? Pero esa es la única posibilidad de gas en caño, como lo tenemos en la hornalla, posible. La otra, gracias a la tecnología, es transportar el gas en forma líquida a través de bajarle su temperatura a menos 160 grados. Ahí se transforma en líquido. Pero ¿cuál es la ventaja? Que un metro cúbico de gas líquido equivale a 600 metros cúbicos del otro gas. Entonces llega al barco, hay unas plantas regasificadoras que son las que lo vuelven a poner a la temperatura ambiente y a transformarlo en gas, y se inyecta a la red. Tenemos dos plantas, una es en Bahía Blanca y otra en Escobar. Ya no dan abasto. Entonces fuimos a Chile, ¿no? La paradoja que antes le exportamos y esos caños los usamos para traer. Entonces Chile importa, ¿no? Lo mete en el caño y nosotros se lo compramos ya en forma gaseosa. Pero ya no hay otra alternativa. Y como vamos a tener que convivir 8 o 10 años con la importación, yo lo que le diría al gobierno es que ya mismo empiece a pensar en optimizar la importación. Y para eso hacen falta más plantas regasificadoras o buscar otras fuentes, ¿no? Lo antes posible. Porque si no llega un momento que si no, por más que va a aumentar la producción, espero, ¿no? La demanda sigue creciendo porque somos un país gas dependiente. 50% de nuestra matriz energética es gas. Ingeniero, muchísimas gracias por la presencia en la TV Pública. Gracias. Vamos a una pausa. Cuando volvemos tenemos todos los demás temas del día.